a darle el tiempo suficiente a todos nuestros invitados de lujo. Yo voy a ir hablando uno por uno para comenzar a invitarlos, por favor, a subir aquí al estrado, no sin antes agradecerles de parte de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y en cabeza del doctor Javier Arango, la participación que tenemos en este foro, del cual sé que va a ser de múltiple ayuda para todos, para poder entender la problemática que estamos en este momento cursando en las dificultades de la atención en algunos territorios y las necesidades que mi doctora, por este lado, y las dificultades que se tienen para la atención que todos conocemos en salud en los sitios alejados. Me permito ir presentando a nuestras participantes. Voy a empezar por la doctora Adriana María Roballo. La doctora Adriana María Roballo es la directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnología en Salud, ITES, médica de la Universidad Nacional de Colombia con especializaciones clínicas en Medicina Interna y Nefrología de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi doctora, bienvenida. Nuestra doctora Norma Hurtado Sánchez, una senadora que ha entregado su vida y servicio para toda nuestra población colombiana y que es amiga de la casa, que siempre ha estado con nosotros, y ella es abogada especialista en Derecho Administrativo, Gobierno Municipal y gerente de Servicios de Salud. Ha dedicado toda su vida laboral al sector público, senadora de la Circunscripción Nacional en Valle del Cauca y coautora de la Ley Antitabaco y Antivapeo, la cual ha estado asesorado por nuestro secretario ejecutivo, el doctor Javier Pacheco. También, Manuel Pacheco, perdón, que Javier, me confundí con nuestro presidente. La doctora Lisbeth Acuña Merchán, directora ejecutiva del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Bienvenidas, doctoras. Ahora sí, a nuestros participantes, el doctor Javier Arango, médico especialista en Medicina Interna, subespecialista en Nefrología, con un MBA de la Universidad de los Andes, el doctor Iván Mojica, que es médico patólogo clínico. Él es el director director médico de SYNLAB y también es magíster en administración de la Universidad de los Andes, doctor Iván, y el doctor Jair, médico internista, especialista en gerencia en salud, docente universitario, codirector científico de Mutual Ser. Bienvenidos, doctores, bienvenido el público, y mientras entramos en calor vamos a definir un poco las reglas de juego para este conversatorio, porque creo que es conveniente tener unas reglas de juego en las cuales vamos a disponer de 10 minutos para cada intervención. Al final de cada intervención vamos a tener un espacio de tiempo para poder escuchar las preguntas que tenga el público y centrarnos en este conversatorio. Entonces, vamos a empezar por la equidad de género: una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. ¿Les parece bien? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar por el orden con la doctora Adriana María Roballo. Mi doctora Adriana, señor, mi doctora Adriana, este conversatorio es de economía de salud. ¿En qué estamos y para dónde vamos de acuerdo a todo lo que su merced hace en el perfil profesional en el IETS? Gracias por la invitación. La respuesta es tan amplia que no sabría por dónde empezar, pero podría decirles varias cosas rápidamente. Estamos en múltiples cambios en el sistema de salud, dígale como les quiera decir. Los temas involucran definitivamente salud y economía, y en el instituto que yo dirijo hablamos de las dos cosas al tiempo,
Como novedades, yo creo que estamos cercanos a que se empiece a valorar el precio basado en valor para darlo a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos para que fije precios a las nuevas tecnologías que van llegando al país. Punto 1. Punto 2. No es necesario únicamente incorporar tecnología, sino adicionalmente a la incorporación de la tecnología hay que mirar cómo se usa esa tecnología. En el instituto hemos estado desarrollando en los últimos meses, sacando el año y empezando este año, una nueva forma de hacer guías de práctica clínica y trabajar la evidencia científica. Es decir, no siempre se va a requerir una guía, a veces será un protocolo, a veces será un lineamiento, a veces será una ruta, a veces será un procedimiento, y de alguna forma esta innovación que estamos haciendo lo que permite es que de a poco se vaya mirando cuál es la necesidad y se dé la respuesta oportuna. Con esta innovación grande que estamos haciendo, lo que pretendemos es mantener las guías de práctica clínica actualizadas, o protocolos o procedimientos, o lo demás, disminuir el tiempo en el que se elaboran estos productos, punto 2. Punto 3, de alguna forma disminuir los costos, mantenerlas actualizadas y oportunas. Hemos también desarrollado junto con el Ministerio, pues en forma permanente, nuevas inclusiones, se hacen en forma permanente estudios de impacto presupuestal, y eso es una cosa pues que es favorable, todo el tiempo se está revisando eso, y les puedo decir que este año ya inició la discusión de la UPC. Temas adicionales que estamos haciendo, se hacen para los clínicos unos ejercicios en que participan muchas de las sociedades científicas que se conocen como posicionamientos terapéuticos, de pronto no tan difundidos, pero muy necesarios, y los explico rápidamente. Hacemos temas en que se mira la efectividad y seguridad de las diferentes tecnologías, posteriormente se hace una evaluación económica y posteriormente a un panel de clínicos se les presenta la información. Estar al día no es fácil, en medicina ustedes lo saben, a duras penas uno acaba sabiendo un pedacito de algo, y por eso es que nos especializamos y nos subespecializamos, si no sería muy complicado, pero incluso cuando uno ya está subespecializado sigue siendo lo mismo. Entonces estas son herramientas que pretenden que los médicos de atención primaria, los médicos que son de las especialidades básicas, tengan una guía acerca de cómo permanecer actualizados y usando las mejores posibilidades terapéuticas cuando ya un panel de personas lo ha examinado, cuando ya se ha recabado información, porque permanecer al día y actualizado es bastante complejo. Seguimos trabajando en temas que van relacionados, y me vuelvo un poco al precio basado en valor, como los escaneos de horizonte, saber qué tecnologías están llegando, saber qué tecnologías pueden estar saliendo para inversión y desinversión, y igualmente tratar de hacer unos diálogos tempranos que involucren la mayor parte pues, de los actores del sistema de salud. En últimas, lo que yo quisiera decir es que el instituto trabaja de la mano de mucha gente para tratar de dar soluciones al sistema de salud que involucre tanto la parte de salud como de economía. En este punto, también decir que de pronto para los que no nos conocen tanto, el instituto se adscribió el año pasado al Ministerio de Salud, sin embargo sigue siendo un instituto de naturaleza mixta y cuya gobernanza está presidida por el Ministerio de Salud. Está también el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, MinCiencias, ASCOFAME con facultades de medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Esa es nuestra gobernanza. Trabajamos con métodos internacionales, trabajamos en redes internacionales, tratando de estar al día y de alguna forma pues mandando la parada en parte de Latinoamérica con Brasil y a veces con Argentina. Pero les puedo dar la certeza que estamos al día en métodos, estamos al día en gente y que este tema, que esta sala debería estar llena, más llena, pero es muy necesario que podamos seguirla hablando cada vez más en estos temas que no son
despreciables. ¿Qué nos falta? ¿Qué más tenemos? Tenemos un umbral de coste efectividad. ¿Qué nos falta? Nos faltan los qualis propios, que sirve mucho para los estudios clínicos. ¿Qué nos falta? Nos faltan los PROMs, los PREMs, exactamente para enfermedades específicas. ¿Qué nos falta? Profundizar en los mecanismos de precio basado en valor, y nos falta seguir haciendo más guías. No es necesario únicamente la incorporación, es necesario un uso eficiente de las tecnologías. Entonces, y cosas que vienen adicionales y que estamos apoyando al gobierno en estos ajustes que hay estructurales, y pues algunos más de funciones que estructurales aún. Para la APS estamos elaborando bastantes productos para APS, estamos elaborando y asumiendo temas de CUPS, hemos estado trabajando con temas de dispositivos médicos, y pues decirles que lo que nosotros tenemos es un pool de herramientas que ponemos a servicio del sistema, y que usualmente lo que buscamos son herramientas multidisciplinarias para poder dar solución a los problemas de salud. Le regalo 2 minutos, porque ya creo que ya voy. Doctor Jair Martínez, y en concordancia con lo que dice nuestra doctora Adriana, ¿cómo hacer desde la dirección científica de una EPS la sostenibilidad y la calidad de todo lo que estamos hablando en sistemas de salud? Doctor Jair Martínez. Jair, pasamos el micrófono, por favor, para allá. 1 y 1, ya la doctora y después. Bueno, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, tenemos que saber que todos los sistemas de salud, independiente de su estructura, tienen esa gran preocupación. Tenemos que también entender que la sostenibilidad financiera va de la mano con la eficiencia en salud. Y para nosotros hablar de eficiencia, tenemos que saber que existen diferentes teorías o diferentes definiciones, pero para nosotros que hemos implementado es pocos recursos y poder maximizar ese bienestar a nuestros pacientes. Actualmente tenemos 2.6 millones de usuarios, y la gran mayoría son personas contributivas. Y de esto tenemos más de 18 programas que estamos implementando, y tenemos ya próximamente unos 5 o 6 programas también que se está desarrollando. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, que los pocos recursos poderlos maximizar, y que todos esos pacientes tengan la premisa de que se puedan mantener. Nosotros desde acá estamos adoptándonos o navegando con esta gran coyuntura que tenemos a nivel del sistema de salud. Desde dirección científica, lo que estamos es priorizando, es semaforizando cuáles son las cortes que más a nosotros nos preocupan. Desde ese punto de vista, y esa preocupación puede tener diferentes factores. Un factor de desenlace, un factor costo efectivo, un factor que de pronto nosotros nos demanden mucho más quejas, tutelas, etcétera, pero sí teniendo la premisa de que buscar la mejor tecnología o el mejor manejo para nuestros pacientes. A partir de esto, la doctora nos adelantó, buscamos que a partir de un análisis de datos, que lo podemos implementar por la tecnología que ya hemos avanzado, y podemos ver cuáles son las cortes que más se desvían. Cuando nosotros tenemos estos hallazgos, tenemos la capacidad de tener o implementar diferentes estrategias a nivel de salud. Cuando nosotros implementamos esa estrategia, tenemos que no solamente ver el protocolo, tenemos que ver cuál es la población que nosotros vamos a impactar. Es importante porque está la parte de la familia, la parte cultural, la parte de la conciencia de la enfermedad, y nosotros adaptarnos a esos pacientes que tenemos. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos que, a partir de esto, negociar con la industria farmacéutica cuáles son las moléculas más costo efectivas que hay. Y a partir de aquí, poder tirar todo el lineamiento y todo lo que quiere Mutualser. Lo más complejo no es hacer el protocolo muchas veces, lo más complejo es que esto pueda dar resultados, y que esto, el médico se pueda concientizar que actualmente hay una coyuntura en salud, y que tenemos que buscar la manera de nosotros ser costo efectivos.
Además de estos, cuando vemos las cortes, como por ejemplo en diabetes, que nosotros tenemos 280, tenemos aproximadamente 280.000 usuarios en programa de todo corazón. De esto, casi la mitad tienen diabetes. Encontramos que las familias de los tratamientos antidiabéticos actualmente no son homogéneos en el costo. Al no ser homogéneo en el costo, tenemos que nosotros tener la estrategia de farmacoeconomía, de buscar cuál es la molécula eficaz, pero con muy buenos resultados en salud, pero que también tiene un costo prácticamente para la EPS y para que todos los usuarios se puedan tener ese beneficio. El resultado lo que queremos es que ese paciente se mantenga glucocéntricamente. Hay unos resultados a nivel renales, hay unos resultados a nivel cardiovasculares. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros hacemos unas homologaciones y con asesoría de pares, tratamos de que esto se pueda implementar. Si tenemos pacientes con diabetes y tenemos con enfermedad renal que está avanzada, entonces aquí nosotros analizamos ese paciente, ese escenario clínico, y podemos beneficiar a muchos pacientes si buscamos una molécula que tenga un impacto renal, cardiovascular y que tenga una buena costo-efectividad. Entonces, todo esto es importante para nosotros poder sostener el sistema. Todos los modelos que nosotros hacemos desde gestión de riesgos son modelos que prácticamente se han ido ejecutando progresivamente y que han dado muy buenos resultados en salud y que la EPS ha traído muchos premios por esta gestión en cuenta de alto costo. Todo lo que estamos haciendo es en pro de poder mantener al sistema de salud y no poder quitar la autonomía médica, que eso es importante. El otro punto que es relevante es que cada persona, le hemos dicho que es líder a nivel de su prestación de salud y que tenemos que entre todos poder garantizar que esto se pueda brindar. Además, la EPS ha venido a la vanguardia y hemos buscado modelos predictivos a partir de inteligencia artificial. Con esos modelos predictivos nosotros podemos alertar tempranamente a que un paciente no termine hospitalizado o en un desenlace clínico que todo el mundo conoce como infarto, que todo el mundo conoce como enfermedad renal, que pueda terminar en hemodiálisis. Y los resultados han sido bastante positivos. En el último trimestre de este año hemos tenido optimización del control de LDL menor de 100 en la mayoría de la población. Más del 50% las metas de hemoglobina glicosilada se han mantenido. Las metas de presión arterial entre menos de 140-90, como nos lo dicen las últimas guías internacionales también. Las hospitalizaciones han bajado a menos de un 2%. Entonces, el trabajo que se está haciendo es un trabajo que es muy interesante, pero es adaptarnos a lo que nos estamos teniendo ahora mismo, que es una coyuntura de salud, y que son recursos insuficientes para la población que cada día nos demanda mucho más servicios en salud. Entonces, a partir de esto, cambiar ese chip, poder beneficiar a la mayor población y con la mejor tecnología, teniendo en cuenta todo el panorama de costo-efectividad. Muy bien, doctor Yair. Y vemos dos espectros de la balanza: Instituto de Evaluación Tecnológica, EPS, que es cuando se están concretando la realidad. Doctora Norma, desde el punto de vista legislativo y teniendo en cuenta lo que nos han mostrado los dos panelistas anteriores, ¿en qué estamos y para dónde vamos? Bueno, muy buenas tardes. No sé si el sonido está bien. Está perfecto. Está como así, ¿cierto? Bueno, muy buenas tardes. ¿En qué estamos en el Congreso de la República? Bueno, ya ustedes vieron que tuvimos un año 2023-2024 bastante agitado, donde muchos de ustedes prestaron su conocimiento, sus horas, su trabajo al Congreso de la República con el propósito de
yo diría que de sustentar más que evidenciar que se había radicado un documento que no llenaba las expectativas de todos los actores del sistema de salud. Fue el documento que se radicó el 16 de febrero del 2023. Siempre lo he manifestado en los diferentes congresos de que la reforma a la salud yo la considero como la reforma que podría haber generado ese gran acuerdo social que se habla desde el gobierno nacional. Porque la reforma pensional toca solamente una porción de los colombianos que tienen una expectativa de posible pensión, y la reforma laboral toca una expectativa que solamente corresponde a quienes tienen un empleo, pertenecen a alguna de las instancias tanto privadas o de las ramas del poder y que tienen la posibilidad de un empleo, pero la reforma a la salud nos corresponde a todos, a los 50 millones de colombianos. Entonces, tuvimos la posibilidad de que muchos de ustedes nos asesoraran. Encontramos varias cosas que hoy todavía están bajo una expectativa. Una de ellas, el aseguramiento. ¿Cómo vamos a quedar en materia de aseguramiento? Porque hoy tenemos a unas entidades con la calificación que individualmente cada uno quiera dar, que se llaman las EPS, pero que finalmente tienen a su cargo el riesgo operativo, el riesgo en salud y el riesgo financiero. Con la propuesta que estaba en trámite, pues ustedes pudieron ver que ese aseguramiento quedaba como atomizado en muchos actores, generando una preocupación inmensa, especialmente a los usuarios y a los pacientes, que lo hemos visto en todos los foros donde hemos podido tener pacientes y usuarios, con un énfasis yo diría que en dos modelos de pacientes que han sido muy reconocidos y vehementes en la participación de estos foros, y son los pacientes crónicos y los pacientes de enfermedades huérfanas. Para ellos quiero decirles que mi reconocimiento, porque alzaron una bandera y se han hecho visibles, pero de una manera especial, porque son ellos los que nos han evidenciado lo que es tener una enfermedad renal, lo que es tener un tratamiento de cáncer y quedar a la deriva de ese tratamiento. Son ellos los que nos han puesto y nos han llevado hasta la Comisión Séptima a sus hijos con enfermedades huérfanas. Son ellos igualmente los que nos han mostrado los avances que han logrado en estos 30 años y en estos últimos 11 de la ley de enfermedades huérfanas, y son ellos los que nos han tocado el corazón de decir para dónde vamos. Sumado a eso, ¿en qué más está el Congreso? El Congreso igualmente está haciendo cálculos de algo que para todos es muy importante, y es lo que tiene que ver con la UPC. Una UPC que para el gobierno está bien, con un incremento del 12%, una UPC que para otros merecía un incremento del 18%, una UPC que de una manera de pronto muy light, no sé, de una forma apresurada, pues en la última le cargaron otros aditamentos que son necesarios para la vida de los colombianos, pero son las nuevas tecnologías, también ese nuevo programa con los recursos del aseguramiento denominado apoyo a los programas de desarrollo de la Ley 100, que no es otra cosa que transformación en infraestructura de hospitales y CAPS en algunas regiones del país, tomando algunos recursos de ese aseguramiento que hasta la fecha no han sido devueltos en su totalidad. Entonces también es necesario que el Congreso por primera vez empiece a concientizarse de la necesidad de la actualización de las variables de lo que está pasando con la UPC. ¿En qué más estamos? Estamos en el Congreso, pues en algo que es fundamental. Estamos haciendo unos análisis de por qué, si tenemos una buena norma, que es la Ley 1438,
¿por qué a lo largo de todos estos años esta norma pues no fue implementada? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las reflexiones y cuál es la respuesta de los anteriores ministros a que esta ley 1438 no estuviese ya en un 100% reglamentada? Y de todas las entrevistas, de todos los diálogos, de todas las conversaciones, coincidimos no solamente con exministros, sino también con economistas de la salud, y es que la atención primaria en salud cuesta, y cuesta bastante. Entonces ahora estamos en un análisis, ¿cuánto están invirtiendo hoy las EPS en atención primaria en salud? Son múltiples los derechos de petición, son múltiples, por acá contestarán que sí, que estamos haciendo derechos de petición en ese aspecto. ¿Y cuánto cuesta del actual UPC versus lo que nos están contestando las EPS? ¿Cuánto cuesta llegar al ideal de lo que quiere el Ministerio de Salud? ¿Y por qué? Porque aquí me está acompañando una amiga de muchos foros de alto costo. Y quiero transmitirles la preocupación, cómo con el mismo presupuesto abordamos de manera decidida la atención primaria en salud, que yo creo que en este auditorio no hay nadie que se oponga a eso, sin desfinanciar a nuestras enfermedades crónicas y a nuestras enfermedades huérfanas y a algunas agudas. Entonces, en eso está el Congreso, en eso estamos un grupo de amigos congresistas que nos hemos unido a impregnarnos de todo el ejercicio macroeconómico que gira alrededor de estas, digamos, de estas premisas, con un supuesto que, por el respeto que me merece el ministerio, quiero decir un supuesto que nos deja interrogantes, y es que inmediatamente se empiece a implementar la atención primaria en salud, van a empezar a disminuir algunos costos. Pues las escuelas de salud pública de varias universidades nos están apoyando en ese análisis con el propósito de mirar la curva de tiempo de la enfermedad y que esta prevención y que esa curva nos pueda decir con la implementación de la atención primaria en salud cuándo realmente empiezan el ahorro en el sistema de salud colombiano. Algunas enfermedades nos van a arrojar a 10 años, otras a 15, otras a 20, y en eso anda el Congreso de la República. Muy bien, yo quisiera hacer una moción con todo el respeto de los dos conferencistas que nos falta, el doctor Iván y el doctor Javier, y creería yo que para seguir el hilo de lo que está hablando la doctora Norma, sería conveniente que la doctora Lisbeth nos dijera, basados en estos datos y la experiencia de la cuenta de alto costo, con las estadísticas de cálculos y predicciones, ¿cuál es el costo de las enfermedades crónicas de alto costo? ¿Y cuántos recursos de la UPC, ya que el tema empezó la doctora Norma, nos podría informar a nosotros para nosotros tener claro eso? Y si se tiene en algún momento, no solamente cuánto se destina en las enfermedades crónicas, sino para la atención primaria de la UPC. Varias preguntas, pero voy a tratar de responderlas todas. Primero, todos los países tienen unas definiciones diferentes de qué es el alto costo y qué no. Colombia definió desde hace muchos años unos procedimientos y unas enfermedades que igual se tendría que revisar porque hoy en día no todas son de alto costo, pero para poder empezar a trabajar en las que en realidad impactaban en el sistema de salud, definió que las enfermedades de alto costo eran enfermedad renal crónica en estadio avanzado, VIH, cáncer, artritis reumatoide, epilepsia, y definió después en el año 2013 que teníamos que hacer un censo a partir de la ley de enfermedades huérfanas del año 2010 para enfermedades huérfanas identificar cuál era la más frecuente y la más costosa, y de esa es hemofilia,
con todas las deficiencias de factor. Y posteriormente, en el 2017, un ejercicio muy interesante que se hizo con la compra centralizada de medicamentos de hepatitis C. Entonces, esas enfermedades están incluidas en este momento dentro de lo que nosotros desde la cuenta de alto costo monitoreamos, evaluamos y sabemos en el sistema cuántos pacientes son. Entonces, ahora sí, el costo. De estos pacientes, excluyendo hepatitis C, tenemos 7.2 millones de personas identificadas, aproximadamente el 14% de la población colombiana tiene estas enfermedades, con una de las cohortes más grandes, que es enfermedad renal crónica y sus precursoras, diabetes e hipertensión. Y que aún nos falta tener los diagnósticos de la morbilidad o de las personas que la tienen, pero que no acuden a los servicios de salud, ¿sí? Entonces, eso representa aproximadamente entre el 50 y el 60% de los costos de la unidad de pago por capitación. Cuando nosotros analizamos diabetes en el año 2016, que teníamos aproximadamente 1 millón de personas identificadas, ya en esta última cohorte ya son 1.900.000 personas en este último periodo, nosotros llegamos a una conclusión importante. Un paciente diabético para la atención en Colombia al año estaba entre 400 a 600.000 pesos sin complicaciones, haciéndole en el cumplimiento de la guía de práctica clínica lo mínimo que se le podía hacer a un paciente diabético, como es la toma de hemoglobina, el control de la tensión y todo lo que la guía de práctica clínica nos recomendaba para poderlo hacer, sin complicaciones. Con complicaciones, el paciente diabético puede llegar a costar entre 8 a 16 millones de pesos y más. Y estos pacientes equivalían al 35% de la población colombiana identificada, en ese entonces 1 millón, eran 350.000. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que decía la doctora Adriana, que debería de estar llena la mesa, la sala, es muy importante ser conscientes que a veces no todo lo que decimos que hacemos o que se debe hacer, se hace. Y ahí empezamos, ahora sí dando respuesta a lo que la doctora ha comentado, la identificación de las ineficiencias en el proceso diagnóstico, en los tratamientos y todo de atención en el sistema de salud, las hacemos constantemente y pareciera que fuera normal. Entonces, ¿por qué? Porque no se hace un buen diagnóstico, o porque se hace inoportuno, o porque no se hace completo, o porque el tratamiento no es el indicado, o no se le da al paciente lo que probablemente necesita, sino lo que a veces se conviene. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan los huecos en el sistema de salud y empezamos a cargarle cosas al sistema que no tiene por qué cargarse. Ustedes saben que el 60% del paciente diabético se trata con el autocuidado. ¿Por qué? Porque no depende su gestión específicamente de los servicios de salud y eso está demostrado. Entonces, le cargamos a los servicios de salud las prestaciones que requiere el paciente diabético y por eso se nos va el 35% a una unidad de cuidados intensivos, a una complicación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se está trabajando ahorita o lo que se estima que pase en el sistema a partir de que sea un modelo predictivo o preventivo, como sea, quiere pasarse a tener una atención primaria, pero la atención primaria no se debe confundir con prevención primaria, ni prevención secundaria. Prevención primaria ni prevención secundaria es totalmente diferente a la atención primaria. El tener unos equipos de salud, médico, enfermera, psicólogo, sociólogo, etcétera, hace parte de la detección precoz. Y eso es prevención secundaria, eso no es atención primaria.
pero la atención primaria sí es que estén desde los servicios de salud comprometidos también los colegios para poder mantener estilos de vida saludable, Ministerio de Educación, de Cultura, de Deporte, etcétera, y ser transversal. Eso es atención primaria y no lo tenemos. Entonces, cuando escuchamos a veces los pocos que de pronto sabemos esa identificación, decimos, pero ¿cómo se confunde el término? ¿Cómo le van a decir a un prestador o a un asegurador a veces cuánto se destina? Sí, pero ¿cuánto ponemos todos? Porque es un compromiso intersectorial y ojalá que en la reforma quede explícito eso, que la atención primaria no es del Ministerio de Salud, no es sola, no es de la prestación de los servicios de salud, es de todos y cuánto se va a destinar y cuántos todos vamos a poner. Y en segundo momento también no es solamente saber qué es lo nuevo que llega para ese tratamiento y cuánto el sistema va a estar dispuesto a pagar, sino es cómo con lo que hay nosotros podemos hacer una buena atención y cómo se puede optimizar el recurso del sistema que es limitado, es finito. Entonces estamos nosotros teniendo acceso a muchas tecnologías, pero sin tener recurso. Es como si tuviéramos una tarjeta de crédito y siempre estuviéramos sobregirados. Entonces estamos comprando cosas, pero el ingreso es diferente. Entonces es muy específico, muy explícito todo lo que se necesita en el sistema y la doctora tocó un tema supremamente importante que siempre lo hemos querido en Colombia. Uno, una UPC bien calculada. Así sepamos que la plata no va a estar, pero Colombia, nosotros como ciudadanos necesitamos saber cuánto le costamos al sistema de salud, los sanos, los enfermos, para que no haya ninguna diferencia y listo, si no hay financiación, pues ¿cómo vamos a hacer para buscarla progresivamente o hasta dónde vamos a tener el insumo para poder pagar? Pero no podemos seguir, miren, nos preocupamos más a veces por el incremento de la UPC que por saber cuánto nos predice el gasto o cuánto necesitamos para predecir el gasto de una verdadera UPC. Entonces no es tanto cuánto necesito, todos sabemos que el recurso no es suficiente, pero necesitamos es saber cuál es el nivel de predictividad del gasto que necesitamos para que lo que tenemos hoy definido como plan de beneficios pueda ser cubierto por el sistema de salud y pueda ser financiado. Si ese problema no se resuelve, nunca vamos a tener o nunca vamos a poder saber en realidad si estamos gastando más, menos y qué tecnologías incluir y cuáles desfinanciar, porque también hay otras tecnologías que ya probablemente estemos financiando y no se usen o es más, pueden ser mucho más costosas para el sistema. Y una última cosa que me voy a robar un momentico y es precisamente en la gestión de los servicios. Hepatitis C es un buen ejemplo de cómo quitar una intermediación de los recursos en el sistema y es porque a través de una compra centralizada de medicamentos. Si se desincentiva la compra, porque hay una fragmentación de compra en este momento cada asegurador compra a un precio diferente. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de negociar todos, porque no está permitido tampoco hacer una sola negociación. Entonces, al desincentivar eso, creo que ganaríamos todos muchísimo. La compra centralizada es necesaria en estas enfermedades de alto costo, las más costosas, porque o si no, abrimos cada vez más la puerta a que esa fragmentación sea muchísimo más importante e impacte más en el costo y no hagamos nada. Entonces, si tenemos una UPC no bien calculada, si seguimos fragmentando la compra de los medicamentos con la diferente capacidad de negociación que tienen los aseguradores. Y tercero, fuera de eso, ni siquiera sabemos cuánto estamos dispuestos a pagar, creo que vamos a seguir igual.
y ninguna reforma se cumple, como decía la doctora. ¿Por qué no se cumplió la 1438? ¿Por qué? Porque a veces hacemos la política, pero no sabemos cuánto nos va a costar. Doctora Acuña, muchas gracias y muy interesante para todos nosotros. Seguimos en ese mismo articulación de lo que estaban tratando nuestras dos expositoras anteriores. Digamos que con el doctor Iván Leonardo Mojica, que es el director médico de SYNLAB, esta evaluación económica de las pruebas diagnósticas en el territorio colombiano, ¿cuál podría ser la importancia y el impacto que podría llevar este tipo de situaciones? Y una segunda ahí, porque más adelante se va a articular con algo del doctor Javier Arango, es estas pruebas diagnósticas, ¿cómo podríamos nosotros llevarlos a lugares donde lo necesitan y no tener que desplazar todo lo que es esa infraestructura, incluso en algunos sitios de Colombia, que llegan es únicamente por vía aérea? Muy buenas tardes, es un placer estar acá. Como lo mencionaste al principio, soy patólogo y me especialicé en laboratorio clínico, y por lo tanto, pues durante todos estos últimos años hemos tenido la posibilidad de ver parte de la evolución del laboratorio y como fuente de datos dentro del país. Es una fuente inagotable que permite que precisamente cuenta de alto costo, que también parte de las evaluaciones que hace IETS puedan ser utilizadas o puedan ser desarrolladas a través de la información que generamos nosotros desde los laboratorios clínicos. Y algo importante que hay que mencionar es que tal vez, a diferencia de otros procesos dentro del sistema de salud, el laboratorio clínico ha venido desarrollando rápidamente tecnologías que han permitido que por un lado pasemos de tecnologías que eran netamente manuales, algunas cualitativas, a que evolucionemos hacia metodologías full automatizadas, completamente cuantitativas, que finalmente ahora estamos evolucionando a que sirvan como estrategias para toma de decisiones. Eso ya es un avance significativo dentro de la adecuada forma de utilizar la data que tenemos dentro del laboratorio. Sin embargo, en Colombia durante los últimos 40 años hemos utilizado el dato, y a través del dato podemos tomar decisiones en un consultorio exclusivamente, pero no hemos sido capaces de salirnos del dato para poder analizar donde viene la importancia de instituciones como cuenta de alto costo, permitido empezar a recopilar toda esa información, y donde nosotros como laboratorio debemos seguir trabajando para poder lograr buena parte de ese desarrollo. A la par de que se han ido desarrollando las tecnologías, hemos venido incluyendo nuevas tecnologías o nuevas pruebas diagnósticas que tienen impactos relevantes. A través de alguna evaluación de tecnología en salud, por ejemplo, hemos dado cuenta que a pesar de que durante 80 años hemos utilizado la citología, hoy a través de pruebas de virus del papiloma humano podemos ser más costo efectivos y tener un impacto presupuestal positivo para el tamizaje de cáncer de cuello uterino. Podemos identificar que, por ejemplo, a través de la utilización de factores angiogénicos podemos ser mucho más precisos en la predicción en el segundo y tercer trimestre del embarazo para identificar pacientes que no van a desarrollar preeclampsia, y por lo tanto tener un impacto significativo en el número de pacientes que se pueden hospitalizar en ese contexto, o poder utilizar de una mejor manera a través de algoritmos diagnósticos claros como son las troponinas de alta sensibilidad en el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, en algoritmos que nos han permitido pasar de 12, luego a 6 horas, luego a 2 horas, y en este momento estamos en algoritmos que en 1 hora ya puedes tomar una decisión con un paciente que tiene una alta sensibilidad, un alto valor predictivo positivo para el diagnóstico, y todo eso impacta directamente en la eficiencia de las tomas de decisiones. Algo relevante que ha pasado en el último tiempo es que definitivamente a través de este tipo de tecnología nos podemos encontrar en dos escenarios: la adecuada utilización y la inadecuada utilización, y eso es algo que en medicina de laboratorio hemos venido desarrollando muy de la mano de lo que desde el punto de vista de la industria farmacológica o farmacéutica, perdón, se ha venido trabajando. Me explico. Antes, y uno de los riesgos que... ¿Ahí se escucha mejor? Mejor. Uno de los riesgos que se tiene es que a veces las pruebas diagnósticas se utilizan para todo, y realmente el éxito de las pruebas diagnósticas es saber para qué las utilizo, y ojalá incluirlas dentro de un algoritmo diagnóstico para saber para qué las estoy haciendo y cómo las estoy utilizando adecuadamente. Y creo que ese es uno de los puntos claves en los cuales debemos seguir abordando, y precisamente recientemente ha salido una publicación del New England Journal
of Medicine, que tiene que ver con la posibilidad de empezar a abordar la época de la medicina basada en algoritmos, en las cuales ese es un primer punto con el cual podemos empezar a ayudar particularmente en las poblaciones, en donde al final uno de los problemas grandes que tenemos dentro de la atención primaria y dentro de los prestadores primarios de salud es la capacidad de toma de decisiones. Y cómo nosotros desde el laboratorio clínico, a través de una prueba diagnóstica, podemos ayudar a ese médico, a ese paciente, que tiene que ver con el empoderamiento, para tener información que permita tomar decisiones rápidamente a través de la entrega de más información. Esto lo veíamos porque creo que todo el mundo sabe que cuando un paciente va y se hace una prueba diagnóstica, inmediatamente le llega un resultado y lo primero que hace es preguntarle a todo el mundo que si se lo lee para poder interpretar ese resultado y poder saber qué tiene que hacer al respecto. Entonces, aprovechando ese tipo de estrategias, existen muchas alternativas con las cuales podemos entregar información clínica relevante para el empoderamiento del paciente y para que los médicos puedan ayudar en la toma de decisiones. Ese es un buen ejemplo de cómo podemos ayudar en ese modelo. Otro modelo importante que hemos venido desarrollando es los modelos de referencia. Tener todas las tecnologías disponibles a veces es muy difícil. Sin embargo, durante los últimos 30 años hemos desarrollado modelos logísticos y modelos de dispositivos que permiten tomar muestras desde un tubo de sangre que tiene unas características, y hemos desarrollado múltiples estudios para garantizar la estabilidad de ese tipo de muestras, hasta un laboratorio de proceso, como también algunas tecnologías que son de última generación y que hoy día ya pueden estar disponibles, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades huérfanas, para el diagnóstico de enfermedades oncológicas, como puede ser la secuenciación de nueva generación, o inclusive para la predicción de algunas patologías, que es lo que viene hacia adelante. Entonces, esa es una forma de garantizar el acceso, y eso es algo que no lo vemos, porque hace 30 años era imposible. Hoy día, tranquilamente, una muestra que hoy tomamos en Colombia puede estar mañana en Europa, y aprovechando el cambio horario, muy seguramente ya tendremos el resultado en menos de 48 horas, lo cual va a cambiar la decisión que se pueda tomar con ese paciente. Por lo tanto, es una alternativa también que ha venido cambiando y que ha facilitado el acceso. Y finalmente, hoy día tenemos también la posibilidad de contar con dispositivos POCT, los cuales, como su nombre lo dice, Point of Care, significa que están al lado del paciente y donde en algunas condiciones tú puedes empezar a utilizarlas para tomar decisiones inmediatas y por lo tanto impactar en el paciente. Pero vuelve y juega, no es la solución para todo, cada uno tiene un contexto diferente dentro de lo que estamos hablando y cada cosa debe ser realizada dependiendo de la naturaleza que tú quieras lograr en el resultado que se tiene. Como les he mencionado, el laboratorio a veces va muchísimo más rápido de todos los otros procesos en el laboratorio, y también precisamente con toda esa información de data que se tiene, nos hemos encontrado también que está la mala utilización de los servicios del laboratorio. De por sí existen varios estudios que hablan acerca del laboratorio. Una percepción que casi siempre se tiene es que el laboratorio se utiliza mal, y la respuesta sí es cierto, se utiliza mal. Pero lo que uno inmediatamente piensa con malutilización es que utilizamos mucho los servicios de salud, y la respuesta no. El problema es que hacemos los mismos laboratorios en el mismo paciente múltiples veces y no se los hacemos al paciente al que deberíamos hacérselo. Y por lo tanto muchas veces estamos dejando pacientes sin un diagnóstico adecuado y estamos haciendo y repitiendo exámenes innecesarios en pacientes. Experiencias recientes que hemos venido teniendo es, por ejemplo, hemoglobinas glicosiladas, 5 hemoglobinas glicosiladas en menos de 3 meses, que no tiene ningún sentido, o tener pacientes que en menos de un año le hacen 5 citologías, que no tiene ningún sentido y que efectivamente significa malgastar los recursos que se tienen disponibles. Finalmente, dentro de todo este proceso, hemos empezado a utilizar inteligencia artificial o herramientas de machine learning, algunas que no son automatizadas completamente o de aprendizaje continuo, sino que también están mediadas por los pacientes, por ejemplo, los sistemas de soporte a la decisión clínica, en los cuales hemos venido aprovechando que si tenemos información y empezamos a hacer cruces, podemos ayudar al médico, podemos ayudar al asegurador, podemos ayudar a cuenta de alto costo y podemos ayudar a cada uno de ellos a que, siguiendo los algoritmos que están definidos, podamos identificar más rápido a través de los árboles de decisión qué pacientes son los que tendríamos que priorizar y qué pacientes posiblemente podríamos evitar que, digamos, no entren rápidamente en recursos innecesarios. Un ejemplo perfecto es que, analizando una cohorte de más de 9.000 pacientes, nos dábamos cuenta que en riesgo cardiovascular cerca del 66% de esos pacientes podrían llegar a estar dentro de metas para el colesterol LDL sin necesidad de
utilizar medidas farmacológicas, solamente haciendo medidas no farmacológicas que al final tiene que ver con los hábitos de vida y que tiene que ver con lo que precisamente la doctora Lisbeth estaba mencionando. Por lo tanto, el éxito que hemos visto nosotros en los últimos años con lo que estamos tratando de hacer es que el laboratorio tiene mucho para dar y significa salir de las cuatro paredes del laboratorio para empezar a interactuar con cada uno de los actores con el propósito que podamos entregar muchísima más información para mejor toma de decisiones en el día a día, para el paciente, para que haya un empoderamiento, para el médico, para que pueda tomar mejores decisiones y pueda estandarizar sus manejos, para el asegurador, porque a través de este tipo de manejos puede definitivamente priorizar las poblaciones a las cuales puede llegar, a las IPS porque los ayudamos a estandarizar parte de su manejo y finalmente, pues como lo hemos mencionado durante toda la reunión, a que garanticemos que los recursos del sistema de salud alcancen para todo. Finalmente se habla que el 70% de las decisiones médicas se toman con pruebas diagnósticas y solamente el recurso que se destina para ellos entre el 3 y el 5%. Posiblemente tenemos que ver cómo utilizamos mejor ese recurso para lograr ese resultado. Doctor Iván, excelente, y hablaba de varios puntos. Primero, diagnóstico, la competencia adecuada. Segundo, que también lo tocaron nuestras panelistas, la inercia terapéutica. Entonces, como representante de las sociedades científicas, tengo al doctor Arango, principalmente la ACMI. ¿Qué está haciendo para poder superar o contribuir a minimizar el impacto de esta situación en salud, Javier? Gracias, Julio, y gracias a nuestros panelistas por haber aceptado esta invitación. A todos ustedes que están acá, yo creo que lo que tenemos que hacer las sociedades científicas es eso, articularnos, y nosotros debemos de ser el colbón. ¿Recuerdan el colbón con que pegábamos? El pegante, es la EGA, me dice el doctor aquí Calomía, el colbón, el pegar. Cuando yo estudiaba medicina interna, fuimos compañeros la doctora Adriana y yo, creo que nuestro todo entrenamiento de economía de salud y de política pública fue muy poquito lo que recibimos de formación. Ella la acaba de señalar con un 0. Yo tuve de una u otra manera por esas orientaciones, pedí una de mi opcional en epidemiología clínica y lo que recuerdo de haber dado es evaluación económica en salud y por ahí me empecé como a dar el ejercicio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ser el colbón en esos procesos. Y no, aunque ustedes no crean, el auditorio está más vacío de lo que quisiéramos, pero este es nuestro segundo evento en un evento de medicina interna que nunca habíamos hablado del tema. Y si ustedes cuentan sillas y cuentan personas y hacen una razón, está ocupado el 20% del auditorio. Esto es mejor que hace 2 años donde hablábamos del 0% del tema. Ya vamos mejorando en el ejercicio. Pero es que los médicos tenemos inercia porque incluso en las cosas que hacemos de clínica no la hacemos, hay veces con la oportunidad que quisiéramos, y les voy a dar unos datos. Ayer y hoy hemos tomado exámenes de laboratorio a la entrada, hicimos a través de un método estadístico, el doctor Iván nos ayudó con los exámenes de laboratorio y tomamos una muestra representativa de los internistas que iban a llegar. La gran mayoría de los que se tomaron exámenes de laboratorio no tenían ninguna enfermedad y hemos detectado 5% de los pacientes con criterio de enfermedad renal crónica por creatinina, solo por creatinina, tasa D menor de 60. Recuerde que esta es una muestra entre nosotros, los cuidadores, que se supone que es lo que hacemos mejor. Hemos detectado un 2% de LDL mayor a 190, o sea, somos una bomba de tiempo en el 2% de los pacientes. Yo ya le dije apenas me llegaron estos datos a Santiago, el seguro médico para infartos de los médicos internistas acá, si lo activamos o no, porque lo activamos, me dijo que sí lo activamos. Hemos detectado adicionalmente 46% de colesterol LDL mayor a 100, uno diría, solo para colocar un dato, 11% de nuestros médicos internistas de la muestra con hipertrigliceridemia y 16% de los pacientes con criterios nuestros médicos internistas no sabiendo que eran prediabéticos por criterio. Eso lo detectamos entre ayer y hoy a la entrada tomando exámenes, pero si nosotros que somos los que tenemos que cuidarnos en eso no sabemos, pues lo que tenemos que hacer tampoco lo hacemos en economía de la salud, pero ahí está el papel de la sociedad. Tenemos que sensibilizar, volver el colbón, invitar a todo este grupo de amigos
a que de una u otra manera pasáramos del 0% a escuchar charlas de economía, de salud y política pública al 20% en un auditorio. Eso va sirviendo. ¿Eso a qué ha llevado, Julio? Que convencido de que nuestro proceso se llama articulación, tenemos que bajar un poquito de nuestro ego como médicos especialistas, internistas o especialistas, lo que sea, y sentarnos a hablar de temas que hay veces no queremos escuchar. Yo estoy seguro que ninguno de los médicos internistas, o por lo menos según lo que puedo estar por puro cálculo, solo el 20% de los médicos internistas en un salón de esto, y eso es muchísimo menos, les voy a decir, más o menos sería solo algo así como el 1% de los médicos internistas saben o van a salir sabiendo los datos que gastamos en salud. Solo el 1%, pero hay que seguir incentivando a que aprendamos esos datos. Solo el 1% sabe todo lo que están trabajando desde el Senado de la República en lo que hacemos a día, porque si somos médicos es que vivimos del proceso viviente diario del proceso de medicina. Si somos conscientes de que nuestro papel como sociedad científica es buscar que nuestros asociados se articulen con otras personas que saben más de temas que nosotros no sabemos. Yo ya tengo 52 años y yo recuerdo un programa de televisión que veía con mi abuelito que se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Abelardo Forero Benavides, me acuerdo que era uno de los eso. Eso es lo mismo, nosotros tenemos que aprender que hay gente que sabe cosas que nosotros no sabemos y nos tenemos que articular. Y cuando sabe esas cosas que tenemos que hacer, oiga, ¿y cómo generamos valor? Doctor Iván, ¿por qué no nos ayuda en el proceso? Claro, ¿y por qué no hacemos un piloto en los congresos de medicina interna? Eso es producto de esa generación de valor, esos datos. Los datos van a salir públicos, pero lo más importante es empezar a sensibilizar. Pero esta es la segunda vez que lo hacemos, lo hicimos en Cali, Iván, si no mal no me acuerdo, y en Cali tuvimos exactamente los mismos valores de referencia, Entonces, si en lo que somos buenos no tenemos, pero nos vamos articulando. Segundo, doctora Lisbeth, ¿qué puede hacer la sociedad científica? Y nos invita a participar del proceso de las guías y a hablar abiertamente para dónde creemos que va. Venga, enséñenos números porque ella lo dijo algo interesantísimo. Nosotros aprendimos tal vez algo de compra centralizada cuando hepatitis, pero somos en teoría, porque sin saber el conocimiento, somos opositores a compras centralizadas. Los médicos somos opositores, y ella lo acaba de decir, es que la compra centralizada le va a generar valor el ejercicio. ¿Y por qué somos opositores? Porque no sabemos. Entonces, ¿qué nos toca a la sociedad científica? Educar. Hay tecnologías en salud. Entonces, doctora, enséñenos qué tecnología en salud, porque si yo tengo hoy en día 2 medicamentos que previenen la progresión de enfermedad renal crónica en diabetes, 2 tipos de moléculas, pero uno de esas moléculas, por darle un valor, vale 100 pesos y la otra vale 1 peso, ¿por qué diablos formulo más la de 100 pesos que la de 1 peso si el valor o el número necesario a tratar para prevenir el daño renal es exactamente el mismo? En la teoría de agencias, ¿qué nos está pasando a los médicos? Y en esa teoría de agencia, la teoría de agencia dice que todo agente en el sistema, en cualquier sistema, tiene intereses. En la teoría de agencia, ¿cuál es el interés del médico? ¿Cuál sería el interés? Ahora, es que si no sabemos esa información y si además no nos la transmiten, tiene que haber alguien que la transmite, y esa es la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer en sociedad. Entonces, repito, articular. Durante estos 2 años hemos tratado de articular esos actores y llevar en esa articulación lo que ustedes nos han visto en redes sociales y escuchado, y es no solo educar, hacer estos congresos en educación, sino en estos congresos educar en cosas que no sabemos y que tenemos que saber, número 1, pero utilizar nuestras redes sociales para educar. Hay médicos internistas que son presidentes del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud en Colombia. ¡Wow! Doctora, edúquenos en el ejercicio, porque fue internista de formación en el proceso. Pero además de eso, sentarnos a tomar un café entre diferentes actores del sistema y encontrar cuál es, en esa tomadita de café, cuál es el centro que nos une a todos. ¿Cuánta plata nos podemos ahorrar si tomamos laboratorio rápido para evitar el desenlace renales? Hicimos un estudio que publicamos en Lancet con la gente de Oxford, que tomar 2 creatininas al año y una
test de detección de albúmina en los pacientes en riesgo en Colombia, que además no lo tomamos, nos puede ahorrar el 5.94% de todo el gasto en salud. Pero como no sabemos qué es gasto en salud, eso no nos interesa. Entonces, ni siquiera nos sensibilizamos de ese rollo. Y la tercera es, esto también va con el proceso del curubito, de bajarnos del ego, tenemos que empezar, y esto lo hablo a un nombre puntual de medicina interna, que ir donde está la comunidad. Aquí no está el doctor Rosero, pero tú eres consciente del ejercicio. Un solo ejemplo de modelo, hemos hecho varios municipios saludables. Aquí está uno de los que nos acompaña, que después le pediré algunos procesos en Palmira Saludable. Cuando empezamos a hacer municipios saludables, empezaron a llamar a los presidentes de los capítulos, venga, ¿ustedes qué están haciendo? Enséñenos cómo pueden hacer, cómo ustedes internistas pueden hacer el ejercicio. Y es aplicar lo que sabemos, cómo hacer diagnósticos, pero aplicar lo que sabemos con un poquito más de información. Oiga, hagamos diagnósticos poblacionales, tomemos exámenes en el proceso. El ejemplo que les quería decir, copiado en una tomada tinto con dos cardiólogas ellas, una de ellas me decía, la mejor forma que tuvo Estados Unidos para aumentar el diagnóstico de hipertensión de los que no estaban diagnosticados es darles tensiómetros a los peluqueros. Yo me fui con la idea y nos fuimos a Guasaco y Chachagüí, en uno de nuestros municipios saludables, y le dimos tensiómetro a los barberos. Obviamente que le tomaran la atención no cuando tuvieran aquí la aguja, pero les enseñamos a tomar tensión, le dimos el tensiómetro, le dimos un papelito que cuando tuviera cierta cifra lo remitiera al hospital. Pero antes hablamos con la directora del hospital de que le íbamos a hacer demanda inducida. Y antes les explicamos a los médicos rurales y médicos generales que les iba a llegar. Y antes nos reunimos con los dos aseguradores principales de ese municipio a decirle, se le va a incrementar la demanda inducida porque la prevención es costosa inicialmente, pero ojo, va a dejar de tener menor eventos vasculares cerebrales en menos de un año. Conclusión, articularnos. Muchas gracias, doctor Arango. Siguiendo con nuestra línea, damos la oportunidad al público, si tiene alguna pregunta. Tenemos una pregunta, por favor, 2 preguntas. Bueno, primero que todo quiero presentarme. Yo soy Astrid Baena, yo soy visitadora médica y quiero decirles esto porque muchas de las cosas que están ahí puestas yo las he pensado, yo las he trabajado. A mí me interesa mucho el paciente, pero también me interesa mucho el médico y la calidad de vida del médico. De verdad que los que están aquí saben, cuando los visito me interesa mucho saber si el médico está bien primero que todo cuando atiende a su paciente. Y una de las cosas que más me preocupa es porque no hemos podido llegar a una historia clínica universal. ¿Por qué el médico tiene que hacer un reproceso cuando estamos tan avanzados en inteligencia artificial y la medicina es lo más importante para todos, como lo decía la representante del Congreso, es la que nos afecta a todos porque no tenemos una historia clínica que realmente cuando el paciente llegue no tenga que hacer un reproceso? El médico con 15 minutos tiene que hacer demasiadas cosas en donde no alcanza a ver el paciente, y el médico estudió para ver al paciente y no para sentarse en el computador 10 minutos o 12 minutos y solamente en 3 ver al paciente. Tengo varias. El otro tema es, si eso lo tuviéramos, el tema de los exámenes también sería algo que seríamos muy productivos ahí. ¿Por qué? Porque no se mandarían varios exámenes. Mi mamá en estos días me dijo, estoy muy preocupada porque en Salud Total me están sacando exámenes cada rato, no han podido encontrarme y yo ya tengo como 50 radiografías y eso me va a afectar la salud. Entonces, gravísimo. O sea, yo me quedé aterrada porque qué pesar. Primero que todo, no sabía que mi mamá, ella es muy berraquita, hace todo sola, pero no sabía que había sacado tantas radiografías y eso me asustó muchísimo. Entonces, voy muy con el representante de patología de que debería también eso ser muy centralizado para el paciente y para el médico. Si se disminuyen esos tiempos, si el paciente llega a la consulta, el médico qué examen estuvo, sabe qué examen estuvo el paciente, así se haya migrado de 9 APS a Salud Total, pues no se le repiten, la consulta es mucho más productiva, ¿sí? Y podría también dedicarse a estudiar, porque el médico tiene una consulta muchas veces de 6 de la mañana a 2 de la tarde. De 6 de la mañana a 2, ¿sí puedo seguir hablando? Sí, es que creemos que esta pregunta es más para la doctora Roballo, que es la que creo que te puede profundizar en todos los temas, pero por favor, quisiera sigue. como que de verdad, como decía ahorita el doctor Arango, seamos el pegamento todos, o sea, que todos vean ahí la oportunidad en donde pueden ayudar.
el tema de educación. Entonces son médicos que entran a las 6 de la mañana, salen a las 2 de la tarde, si quieren lograr algo económico, pues un objetivo económico a corto plazo y no trabajar toda la vida, pues se meten en otro trabajo. A veces nosotros estamos parados afuera de la EPS, no te puedo atender sino un minuto literal porque tengo que movilizarme, comer en el carro. Muchos hacen eso, vuelven y entran a las 12 en otro lado hasta las 8 de la noche. O sea, quiero pintarles esto. Yo muchas veces veo los temas de congreso los jueves en la noche, el noticiero, y yo digo, pero ¿será que nos escuchan? ¿Será que saben que un visitador médico está afuera viendo 5 médicos en el cambio de horario de la 1 y que nosotros somos los que llevamos información tan importante, estamos al sol, al agua? O sea, es la problemática que tenemos y hoy quería, pues la verdad, que la supieran. ¿Sí? Gracias, doctora actriz. El tema de educación, el tema de educación para el médico es homogenizar eso para que la guía realmente tenga, qué pena, me copian. Sí, señor. Homogenizar eso para que la guía que ustedes hablan ahí realmente sea homogénea. O sea, si el médico está homogenizado en la educación, también la guía la van a seguir bien, ¿sí? Y van a poder tener, lo que decía la doctora Adriana, un impacto en el tema económico. ¿Sí? Doctora Adriana, pero voy a hacer una cuña, solamente, pequeñita. Nosotros tenemos un proyecto, y un proyecto de articular y llevar la educación en todos esos municipios. Y lo vamos a llevar adelante. Y ya está prácticamente montado, esperamos que este mes lo podamos implementar. Doctora Roballo. Bueno, reflexiones muy importantes y quiero ahí aprovechar para decir varias cosas. Se ha hablado de muchos temas, la tecnología es posible, hay desarrollos que son posibles, sin embargo pongan cuidado que la mayoría de lo que está afuera es desarrollo de fuera del país. Nosotros tenemos una altísima dependencia tecnológica en este tipo de medicamentos, dispositivos e insumos, y eso no es yo no lo puedo negar de ninguna forma. Hemos hablado de varios temas, ese es parte del trabajo que hace el instituto, estandarizar la práctica, hacer esas revisiones que les digo que es imposible para un médico estar al día en tantos temas y de alguna forma encontrar qué es lo que sirve. Entonces, una cosa que de pronto no hablamos, pero que es muy importante, nosotros podemos seguir invirtiendo más y más en salud. Tenemos que hablar de resultados en salud y de calidad. Si ustedes no hablan de resultados, yo puedo meter todo el dinero del mundo y al final eso tiene que ser trazable y alguien me tiene que responder por eso. Los resultados en salud tienen que ir acompasados con la inversión todo el tiempo. Y otro punto importante es decirles que la tecnología les ayuda con parte del problema, pero uno no le puede delegar a la tecnología la solución del problema. La tecnología es parte de los modelos, es un pedazo del modelo que es importante, pero no es el que va a ser el todo. El modelo lo piensan los que saben del tema. Es muy importante mirar si este modelo que están haciendo de los municipios saludables, dijiste, qué es lo que está sirviendo, qué sirve, qué no sirve, y por eso sería interesante mirarlo. Y como bien podríamos hacerle una evaluación de tecnología, porque una evaluación de tecnología, una tecnología es un dispositivo, una tecnología es un medicamento, una tecnología es un dispositivo, un insumo, pero una tecnología también puede ser el sistema de salud y cómo hago un servicio de salud. O sea, yo puedo evaluar desde lo chiquitico de un paciente hasta lo que puedo mirar socialmente. Entonces, lo que hace el instituto es tratar de estandarizar, mirar que cada médico tenga la mejor información disponible, que sabemos que nos falta trabajar en educación, sí, que sabemos que nos falta que estas herramientas que nosotros hacemos para ustedes lleguen más fácilmente, pero pues digamos que el instituto es relativamente joven con respecto a otros países. Este tema de la evaluación de tecnologías está cumpliendo ya más de 50 años, en Colombia tiene 12, 13 años, el NICE, que es el inglés, tiene más de 25 años, y luego vamos en un camino y digamos, de alguna forma, yo creo que el Congreso de la República y el Ministerio entendieron que tenían que dar una fuerza mayor y por eso fue que nos volvieron adscritos, no para volvernos dependientes, sino para darnos más recursos y para que podamos hacer mucho más evaluando desde el dispositivo, el medicamento, la tecnología chiquita, hasta incluso el sistema de salud. Hacemos estudios
gigantes y chiquiticos todo el tiempo. Y la idea es que de pronto, pues, nos lo solicita siempre el Ministerio, otros actores, pero también sería muy bueno que de pronto el Congreso de la República nos lo solicitara para hacerlos cada vez. Y para las sociedades, evaluar todo lo que están haciendo y mirar cómo lo hacemos escalable y replicable y no que quede como una anécdota interesante, bonita, que le gaste energía, pero que si no sé qué fue lo que sirvió, después no la voy a poder aumentar. Gracias. Si me deja complementar a la doctora Adriana, mi compañera, por eso es que además está invitada, no solo para que lo escuche, sino que ya sabe lo que estamos haciendo. Recordando a mi profesor de pensamiento de diseño, ustedes saben que los diseñadores que cuando hacen una silla, hacen la silla y si no le va mal, cambian la idea, si no le va mal, hasta que hacen la silla y por ahí profundizan. Eso es lo que estamos empezando a pivotear y les voy a colocar un ejemplo que puede ser, claro, se lo tenemos que llevar con datos, pero es que llevamos 2 años apenas haciendo esos pequeños modelos. Esta presidencia sale, pero tengo la enorme fortuna que mi tesorero en la presidencia siguió siendo el tesorero en la siguiente presidencia y es el encargado de municipios saludables, que es el doctor aquí presente y que está contando eso. Por eso él dice, yo ya soy expresidente, él dice, vamos a firmar, yo ya no, él y su junta van a firmar el modelo de educación. Les voy a colocar uno de esos modelos. Decidimos en inteligencia artificial aplicar el modelo de ChatGPT. Entonces, voy a ser sincero, en diciembre del año pasado yo no sabía qué era ChatGPT y estuve en un evento de medicina interna donde uno de mis exalumnos, eso quiere decir que las canas me están diciendo que ya soy viejito, uno de mis alumnos presentó una cosa y me dijo, quiero hacerlo en este proceso. Yo lo escuché. Cuando yo salí, como aquellos que no sabía, yo dije, yo no sé mucho, pero permítame un minutico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y llamé a mis hijas y les pregunté, Sofía, Manuela, ¿qué es ChatGPT? Y entonces Fabián me dice, a ver, papá, cuando buscamos algo que vamos al exterior, él nos dice por todo. Y después me dice Manuela, papá, es con lo que hace las tareas Sofía. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, bueno, enséñenme un poquito más que GPT. Le dije a Nick, tenemos que tener una reunión el próximo lunes y me explicó el modelo. De hoy, el modelo es el siguiente. ACMI sacó y está pagando un ChatGPT ACMI. Alimentó 5 patologías con las últimas guías. Es que las guías hay veces no lo leemos los médicos, detectamos que el mejor de los especialistas en su materia se lee el 85 y aplica el 85% de la guía, le queda 15% que no. ¿Y qué hace decir del que no es el mejor el especialista o el que está en el pueblo en términos generales? Alimentamos 5 patologías, les voy a hablar una experiencia de falla cardíaca, una patología en falla cardíaca, nombramos un líder, la autoridad máxima en falla cardíaca que todos lo deben de conocer, Efraín Gómez, ayúdenos en el ejercicio. Contamos en el ejercicio, señor. En el país. Entonces empezamos a hacer en el ejercicio todo el proceso y alimentamos la guía. Después de alimentar la guía empezamos a volverla en el proceso. Empezamos inicialmente los internistas que invitamos, como todo al principio fueron 35 en la primera charla. Después nos empezaron a escribir, es que queremos la segunda charla. Al final teníamos charlas de 200. Hoy en día hay más o menos 1000 internistas usando modelos de esas guías, pero lo más importante, un internista de San Andrés nos dijo, yo quiero usarla porque es que yo aquí no tengo educación, yo no quiero eso, y esto me facilita mucho. Usted simplemente le pregunta a paciente de 75 años, enfermedad renal crónica, diabética, tasa de filtración, y la guía, el modelo de ChatGPT le resume la guía y le dice, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Eso decidimos usarlo en un municipio saludable, que no queda alejado de una ciudad. Aquí nos está acompañando la directora del hospital que nos ha copiado todos esos modelos que llamamos Legos. Y entonces decidimos aplicarlo, ese municipio queda a 1 hora de Pereira. Y en ese municipio empezamos con los médicos generales. Un día tuvieron una paciente con falla cardíaca. Y lo que dice nuestro sistema y nuestra ruta de atención por las características es remítalo. Los médicos le montó la remisión. Y la remisión, que le queda a 1 hora Pereira, al 4.º día no se había podido remitir porque no lo aceptaban. El paciente no se descompensaba. Pero entonces la médica dijo, venga, yo creo que podemos buscar educación acá, y le preguntó al ChatGPT qué hacer con el paciente, colocó los datos puntuales del paciente, edad, tasa de filtración o creatinina, y el ChatGPT le resumió la guía en 5 recomendaciones, y entre esas recomendaciones le mandó un medicamento, le empezaron el medicamento, le dieron salida al paciente, no tuvo que remitirse. Se fue con la interconsulta para cardiología, volvió a los 3 meses a la consulta y no lo había visto el cardiólogo.
lo volvió a ver la médica. Y además el medicamento que le habían dado, que tenía que ser para 3 meses, se lo dieron por 10 días. Entonces todo lo que aprendemos del ejercicio, ¿qué terminó pasando eso? La directora del hospital empezó a articular con los otros actores a decir, vea, yo estoy mejorando esto. Ahí alguien en uno de mis modelos de educación me decía, vende problemas, no vende soluciones, primero vende el problema. Se fue donde el asegurador y le dijo, si usted no me ayuda en este proceso, su paciente se le va a hospitalizar y se va a volver más caro. ¿Qué necesito que me ayudes? Ayúdame con que si le garanticen el medicamento. De acuerdo, esos son modelos que hay que hacer. Le tengo el personaje que le va a ir a decir y le va a tocar la puerta para que implementemos modelos. Alimentemos el ChatGPT con las guías colombianas que vamos a empezar a hacer masivamente a partir del año entrante. Claro. Y es que lo importante de las guías no es que yo traiga la americana, la europea o la que sea, la local, porque acuérdense que las guías tienen un componente local, de evidencia local, con los médicos del país, con los pacientes, nuestras preferencias, nuestros valores son diferentes de las otras. Entonces, el reto es que nos podamos juntar para alimentarlo con las guías nacionales. Cuña. Páseme un papel o una servilleta que aquí vamos a dejar ya firmado. De una algo. vez. Ya Claro vamos a que firmar sí. algo. Y Cuña, el martes se presenta el Instituto Nacional de Salud. Entonces el doctor Rubiano, vamos a estar allá. Vamos a seguir con la ronda de preguntas y le cedemos el paso al doctor Carlos Mario Alcázar y después al doctor Jaime Gómez, ¿vale? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por la participación. Mi nombre es Carlos Mario Alcázar, yo soy presidente capitular ACMI para el Valle del Cauca y quiero compartir, más que hacer preguntas del modelo de salud, quiero compartirles una experiencia que tenemos en Palmira en este momento. En Palmira, con la Asociación Colombiana de Medicina Interna, nos fuimos a hacer a la parte rural, a la parte de la buitrera de Palmira, nos fuimos a hacer pruebas de tamizaje para encontrar diabetes, hipertensión, obesidad, bueno, todas las condiciones crónicas transmisibles y no transmisibles, porque también testeamos VIH, hepatitis B. Y quiero compartirles estos datos. Eso es tirar una atarraya en el mar y ver qué pescamos. Porque cuando uno se va a lo que tenemos publicado, ¿sí? Lo que tiene el DANE, los datos no están actualizados. Son datos totalmente desactualizados y si no encontramos y si no trabajamos, pues yo le decía al alcalde de Palmira, le decía, vea, si usted no conoce la prevalencia de las enfermedades aquí, pues no va a poder intervenirlas. Entonces, ¿qué encontramos en esa zona rural? Les voy a dar estos datos. Tasa de diabéticos de nuevo, 36.4%. Diabéticos de nuevo, que no tienen acceso al sistema de salud, que no tienen atención primaria, que no tienen un modelo preventivo. Datos de hipertensos de nuevo, 54%. Es una tasa altísima de hipertensión, es una tasa demasiado alta de diabetes. Obesidad, 38%. Dislipidemia expensa de triglicéridos, 64%. Entonces, cuando uno va y le pregunta a los pacientes, cuando uno ya tiene el diagnóstico de la población, uno puede aplicar un modelo que le permita hacer intervenciones dirigidas. Y entonces, cuando uno le pregunta a los pacientes qué comen, comen arroz, comen papa, plátano y ¿con qué pasan? Con agua de panela. Entonces, digamos que es importante estos foros, lastimosamente pues el salón está muy vacío, pero el doctor Arango nos dio un dato importante que por lo menos ya tenemos más gente aquí interesada en el tema. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que todas las asociaciones científicas, sobre todo la Asociación Colombiana de Medicina Interna, está trabajando por esto. Y es importante vincular las asociaciones científicas con los entes gubernamentales, con las entidades centralizadas. ¿Por qué? Porque es que es importante que nosotros trabajemos desde la prevención, que es lo que quiere el gobierno, ¿sí?, en este momento, y es la manera de hacerlo a través de nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bueno. Una cosa adicional de lo que acaba de decir el doctor Balcázar. Este modelo fue que lo llamó el secretario de salud a él, porque lo conocía, y le dijo, ¿usted por qué no me ayuda con este proceso? Entonces lo llamó la autoridad
sanitaria que le pueda ayudar. Sí, pero yo lo que tengo en los modelos que hemos aprendido es que primero tiene que haber decisión política. ¿Cuándo fue nombrado este año? Bueno, vamos a tener, ¿por cuánto se nombran los alcaldes, doctora? 3 o 4 años. 4 años. Vamos a tener 4 años para actuar porque vamos a tener este gobierno. O sea, le queda 3 para seguir haciendo el modelo. Tiene la junta nueva para seguirla haciendo. Él lo llamó y le dijo, ¿qué necesito? Y él le dijo, vea, estamos haciendo esto y esto, mapeemos. Listo, ¿y qué mapear? ¿Qué más hay que hacer? Tenemos que hablar con los aseguradores que están en esa zona, porque ustedes ya no tienen acceso, no, en el papel tienen el 99%, el 98% de los pacientes acceso. Caminen, nos sentamos con los aseguradores y se han sentado con los aseguradores. ¿Quién? El secretario de Salud. Puerta de entrada, él detectó una puerta de entrada, pescó, pero detectó, pero hay que hacer cosas, pero ese es el modelo, articulación. Doctor Jaime. Jaime. Ok, muchas gracias. Entonces voy a tocar así como rápidamente algunos temas. Hay un tema, no sé de pronto en Risaralda si eso es común o no, pero en Bucaramanga sí es común la demora en los pagos. Hay algunos clínicos o en algunas clínicas demora el pago hasta 5 meses, en otras 3 meses. Entonces, de pronto no sé desde el ministerio qué se puede hacer porque la clínica dice que la EPS le demora y la EPS dice que hay glosas, que hay infinidad de cosas y de todas maneras pues el personal de salud estamos siendo, digamos, vulnerados, esperando 3 meses o 5 meses el sueldo, ¿sí? Es como una cosa, un tema que es común ahí. El segundo tema que quiero, digamos, resaltar es que como sociedad o como asociación tenemos que hacer más educación a los médicos generales, ¿sí? Hace poquito en la UNAD tuve la oportunidad de dar una charla de semiología, en un congreso que diseñaron los propios estudiantes porque sentían que no sabían bien la semiología. Entonces nos pidieron a los profes que habláramos sobre semiología. Mi charla la basé sobre el libro de medicina basada en la evidencia en semiología. Entonces, de pronto desde la asociación debemos retomar eso y desde el punto de vista del examen físico hay evidencia RR o R, lo que nos gusta hablar, para poder con 2 o 3 técnicas poder evaluar con precisión una alteración. Si eso lo complementamos con laboratorios de alta precisión, vamos a tener un valor predictivo muy alto. Entonces le dejo como en la mesa esa parte. Y lo otro, hay una pregunta para la parte del ministerio, o ustedes que nos representan a nivel del gobierno, nunca se ha articulado medicina familiar y medicina interna. Nosotros que vemos en algunos escenarios, y yo tengo muchísimos amigos médicos familiares, no soy enemigo de los médicos familiares, pero nosotros que vemos en algunas partes, en Bucaramanga específicamente, que es donde yo trabajo, que el médico familiar lo contratan como el internista chiquito. Entonces el médico familiar no hace la labor que debe hacer el médico familiar, sino hace una labor pequeñita y no está, hay una zona muy gris o negra, diría yo. Entonces yo creo que desde el Ministerio de Salud de Colombia se tiene que generar un algoritmo o un árbol de decisiones. Estos pacientes son para medicina familiar, para pediatría, etcétera, estos son para medicina interna, vuelve aquí a medicina familiar o de medicina familiar se va a medicina interna. Pero eso no lo hemos visto, entonces no hay un modelo. Entonces yo les hago la propuesta de pronto para que se pueda de pronto evaluar, porque es súper importante la labor del médico familiar y es súper importante la del médico internista, pero hay que hacer, como decía José, una articulación o un engranaje que favorezca a todos nuestros pacientes, que no genere sobrecostos, etcétera, ¿sí? Y lo último que les iba como a recomendar, hace poquito escuché acá una charla donde la ACMI con otras sociedades generó una guía de tamizaje de cáncer de pulmón. Entonces yo decía en la reunión, tenemos que ir al ministerio y desde el ministerio se tiene que implementar porque se va a pedir un TAC momento cero de sospecha de cáncer de pulmón, TAC al año y TAC dentro de 2 años. Si esto no está implementado en las EPS, el auditor médico me va a decir, oiga, usted me está gastando un TAC innecesariamente, no le autorizo la tomografía. Pero si está dentro de una resolución y está dentro de los indicadores y cumple el score, eso obviamente tiene que ser prácticamente obligatorio, como pedir una glicosilada cada 3 o cada 5 meses. Muchas gracias. Muy bien, mi doctor, muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente, yo acá se voy a anotar cuatro frentes. 1, sueldos. Definitivamente la doctora Norma. 2, educación para promover la parte del libro Junta de Medicina Interna. 3, articulación entre servicios médicos, doctor Jair, ¿sí? Y 4, tamizaje, la guía de tamizaje de cáncer de pulmón
con la doctora Roballo. Listo, sigamos por favor. Bueno, ¿en qué está trabajando el Congreso de la República? Nosotros hemos venido identificando que a lo largo de estos 2 años el sistema de salud ha venido teniendo una asfixia financiera. Tuvo una primer gobernanza que habló de una crisis explícita, no fue oculto, sino que fue público. Dentro de esa crisis explícita se tomó una decisión con base en un estudio de una universidad de California que no lo hemos podido encontrar. Se molestan porque yo siempre digo esto en los congresos, un estudio que no hemos podido encontrar, y se devolvieron 8.1 billones del sistema de salud a las arcas del Ministerio de Hacienda, con el estudio de la Universidad de California que no lo conocemos. A partir de allí empezó una desfinanciación, y con esa, digamos que desfinanciación, apareció otro freno, y es el de pagarle a las EPS los presupuestos máximos, con todos los argumentos que se puedan tener, válidos o no. Y el freno del pago de esos presupuestos máximos originó igualmente otra asfixia más para el sistema. Pero no solamente contentos con los 2 puntos anteriores, se tomó una decisión que desconocemos los estudios, y fue la reducción del 50% del SOAT. Y en esa reducción del 50% del SOAT, el gobierno nacional, a través de Hacienda, el presupuesto general de la nación, asumió cerca de 819.000 millones de pesos que todavía no están circulando en el sistema. Y allí empezó a aumentar la tardanza en los pagos hacia las IPS y las IPS hacia los prestadores. Entonces, para el 2024 se empezó a argumentar que la UPC podía oscilar aproximadamente el aumento en el 18%, y solo se logró el 12.1%. 6 puntos por debajo de lo que expertos y conocedores en la materia hacían referencia a la UPC. Pero hubo otros aditamentos para el 2024, y fue el hecho de unas inclusiones por el 2.28 en ese mismo aumento, el gasto de los equipos básicos, que ya todos sabemos lo que dijo la Corte, del 5%, y a eso le sumamos que la inflación causada fue del 9.8%, muy diferente a lo que ellos habían, a la expectativa que ellos habían generado. En ese orden de ideas, todo empieza a desacomodarse, todo se empieza a desajustar, porque los recursos empiezan a ser insuficientes. Si revisamos el global, en recursos de aseguramiento pueden faltar 5.89 billones de pesos, que corresponden a la desfinanciación de la UPC en 2.3, a 2.27 billones en presupuestos máximos, y también a los 819.000, 20.000 de reclamaciones de SOAT. Y llegamos ahora al 2025. Y estamos con una expectativa de 102 billones de pesos. Eso es mucha plata. Podríamos decir que tenemos uno de los mejores rubros para el sistema de salud, y hemos conocido que el propio presidente ha dicho que con el déficit que hay, a la salud no se toca, que a la salud hay que darle lo que se necesita. Y volvemos a la expectativa. ¿Cuál va a ser el cálculo de la UPC para el año 2025? ¿Cuáles van a ser las variables? ¿Quiénes las van a calcular? ¿Cuándo va a salir el estudio? ¿Cuáles son los profesionales que están allí? Y para concluir todo esto,
encontramos que hoy el Estado es el mayor asegurador del país. Tiene a Nueva EPS, tiene a Sabia Salud, tiene a Ensanar, a Asmed Salud, tiene a Sanitas, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo quería hoy haber contado con la presencia del doctor Julio para hacerle un par de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la UPC está llegando incompleta? ¿Por qué el giro directo no está llegando completo? ¿Por qué estamos girando menos del 50% del giro directo? Si ustedes saben que debe ser el 80%, lo único que hace es asfixiar a la red prestadora, pero esto es, como lo dijo el presidente, unas fichas del dominó. Si tú asfixias a la entidad prestadora no te paga oportunamente, tampoco te vas a ir porque ya eres reemplazable, ya nadie es indispensable, pero adicionalmente una figura, voy a dirigirme puntualmente a acuerdos fundamentales y a sociedades científicas, una figura que está en el sistema, que no consultamos y que sostiene el sistema. Y les hablo puntualmente de todos los prestadores de bienes y servicios. Hospitales que le deben a los laboratorios 10.000 millones de pesos, doctor. 10.000. Hospitales públicos que le deben a la empresa de aseo 9.000 millones de pesos. Hospitales que deben vigilancia. Hospitales que deben a sus médicos, a sus prestadores, sumas que superan los 6 meses, los 180 días, que no ha sido posible pagar. ¿Quién está sosteniendo el sistema de salud finalmente? ¿Son los 102 billones de pesos o es una cadena de actores, que es el reclamo que yo he hecho permanentemente en las comisiones séptimas, y es quién está sosteniendo el sistema y por qué no hablar con toda la cadena de actores que tiene el sistema de salud? Gracias a asociaciones como ADMI, sociedades científicas, acuerdos fundamentales, colegio médico, universidades, hemos podido destapar un sistema que parecía que era de unos pocos, pero resulta que es de todos los colombianos. Yo creo que es el más importante de los sistemas. Y no me quiero ir sin decir algo. Pues ya hay que hacer una reforma. En la situación que está hoy la salud, después de estos 2 años, hay que hacer una reforma profunda. Pero quiero recoger unas palabras de la directora de alto costo, y es esto: ¿cómo como congresista me siento a aprobar una reforma donde ni uno solo de los determinantes de la salud ha pasado por la comisión séptima? No sé si ustedes lo sabían. No ha pasado vivienda ni agua potable, no ha pasado, ni ninguno de los otros. No nos han dicho cuánto se va a invertir en agua potable y cómo están transversalmente trabajando para que esa inversión, no importa que sea mínima, va a beneficiar directamente al sistema de salud colombiano. ¿Cómo es esa vía que están haciendo en cualquiera de los rincones de este país va a beneficiar directamente al sistema de salud? Por algo, y con esto quiero cerrar, que quiero dejar en evidencia, y es que no se hablan entre ministros para este tipo de cosas. Ya ustedes han visto los pronunciamientos del ministro de Hacienda hacia el ministro de Salud y del ministro de Salud hacia el ministro de Hacienda. Muchas gracias, mi doctora. Doctor Yair. Bueno, desde la dirección científica, desde Mutual, para nosotros integrarnos con todos los profesionales o todos los actores en salud, hemos venido trabajando arduamente, y es poder mostrar el panorama real que tenemos en salud. Es un panorama que no sé cómo decirlo, pero estamos buscando la manera coyuntural de mirar qué escenario se nos va a venir a futuro, y no vemos ese futuro tan cercano en poder mejorar muchos servicios del sistema de salud.
Entonces, a partir de esto tenemos que navegar nosotros y poder implementar y poder adaptarnos a lo que quiere el gobierno. Entonces, los gestores, los profesionales son un eslabón fundamental en poder nosotros garantizar que todos esos pacientes tengan una tecnología. Ya la doctora muy bien lo dijo, la tecnología no es solamente un medicamento, la tecnología es una cirugía, la tecnología es un programa, la tecnología son muchos que nosotros podemos realizar para que ese país se beneficie de la mejor manera y poder mantener esto. A nosotros los médicos nos enseñan las mejores evidencias y en estas salas han pasado grandes profesores y grandes líderes a nivel nacional. Pero nosotros comenzamos a buscar las bases de datos de PubMed, ya nos comienzan a hablar de la costo-efectividad. En los últimos 5 años hay más de 165.000 artículos hablando solamente de costo-efectividad y resolviendo problemas a nivel de salud, a nivel científico. Entonces, esto es importante que nosotros tenemos que tener ya en cuenta. Entonces, cuando nosotros ya comenzamos a implementar un protocolo, tenemos que decir, este protocolo o esta guía o este lineamiento lo estamos haciendo para que el paciente se mantenga, tenga la primicia, pero también para nosotros poder sobrevivir a esta crisis en salud. Y que todos podamos aquí sacar adelante todo esto. Entonces, les puedo poner un ejemplo de tanto que hemos tenido pacientes en la corte de obesidad, un prestador, solamente ese prestador, en 3-4 meses se gastó más de 9.000 millones de pesos en una tecnología en salud. Aproximadamente 2 billones de pesos, doctora. Un prestador. Un médico, 80 MIPRES en menos de 2 semanas. Entonces nosotros nos damos cuenta que la obesidad no es solamente un medicamento, sino también otras intervenciones que son fundamentales para poder mejorar el resultado en salud. Cambios conductuales, estilos de vida saludables. Entonces todo eso interviene y todo eso afecta el sistema de salud. Entonces tenemos que, el médico debe ser un líder y por eso hay que cambiar la cultura que tenemos actualmente para que esto sea sostenible y que todos podamos poder navegar y sacar esto adelante. Listo. Doctora, para cerrar, la doctora con el tamizaje de la guía de cáncer de pulmón, muy breve, por favor, 2 minutos y tenemos espacio para unas últimas 5 preguntas, breve, conciso, pero contundente. A mí siempre me toca desinflar el balón, pero bueno, no importa. Las guías se pueden hacer, las puede hacer cualquiera, hay muchos métodos. Lo que ofrece el instituto es que hacemos guías con una metodología rigurosa, sistemática, que es reproducible, en que la gente que participa declara absolutamente todos los conflictos de interés. Esto es importante, porque empezar antes o después, diagnosticar de una forma u otra, aparte de alterar o poder meterse con los resultados, también se mete con el dinero. Entonces, la responsabilidad de la guía es que esté bien hecha, que esté libre de temas de sesgos, gracias doctora Liz, pero también de conflictos de interés. Nosotros hacemos un estricto manejo de los conflictos y por eso sí es bueno que de pronto haya patrocinio de guías, pero por eso es mejor que las haga el instituto, en que les podamos garantizar eso y que los laboratorios farmacéuticos hagan su labor, pero que nos dejen al instituto hacer las guías, que creo que es mucho mejor. Claro que sí. Doctor, pregunta. Doctor, tiene el micrófono ahí. Después sigue la doctora Dora Bernal y el doctor, ¿sí? Y después bueno, en la parte buenas de atrás. tardes. Mi nombre es Alexander Salinas. Yo soy químico farmacéutico, ¿ya? Y primero que todo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. Entonces, si están de acuerdo conmigo. Nosotros o las personas, entre menos medicamentos tomemos, estaríamos más sanos. Empiezo yo. Una persona la pregunta es, menos medicamentos entre menos medicamentos ingerir los pacientes. Si quiere, yo puedo empezar desde el punto de vista clínico. Más sano? O sea, evidentemente, la evidencia ha demostrado eso. Los cambios de hábitos de vida saludable, dejar de fumar, dejar de consumir licor, una dieta balanceada, verduras, frutas, hacer ejercicio, disminuir el estrés, disminuir el ruido, mejora
todo lo que son las condiciones cardiovasculares y el riesgo para los pacientes. Excelente, me encanta eso, porque bueno, yo estoy en un programa, pues no sé si ustedes saben que ahora se necesita atención farmacéutica para los pacientes polimedicados, pacientes diabéticos, hipertensos y con insuficiencia renal como tal, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta de que hay muchas interacciones medicamentosas y eso ayuda muchísimo al sistema, ¿ya? Porque tratamos de que el paciente use menos medicamentos. Uno de esos medicamentos que se usa mucho y que veo que no es necesario en este tipo de pacientes es los inhibidores de bomba protónica, ¿ya? Eso es como algo automático que me he dado cuenta, es que todos los pacientes que vi le han colocado un inhibidor de bomba protónica o un antiácido, ¿ya? Entonces, adicional también tenemos la aspirina, ¿ya? O la famoso ASA, que lo usan muchísimo y vemos que está contraindicado o hace mucha interacción medicamentosa con el losartán. Entonces, esas observaciones son muy importantes hacerlas, porque eso, si lo multiplicamos por 3.000, 4.000 pacientes que toman estos medicamentos, eso es bastante plata. Entonces, para que lo tengan en cuenta. De igual manera sucede con pacientes con VIH, que manejo pacientes que manejan VIH o pacientes con Metrotexat, y todos estos medicamentos están haciendo mucha interacción. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta la labor del servicio farmacéutico como tal en el engranaje tan complejo que es todo el sistema de salud. Doctor Arroyo, en el sistema y en las guías se tiene en cuenta todo lo que son estas contraindicaciones. Sí, en las guías sí. Le sugiero que miren una herramienta que se ha construido para el Ministerio desde hace varios años, que se llama Medicamentos a un clic. No la conoce mucha gente, la conocen y la usan mucho más los QFs que los mismos médicos, pero es una buena herramienta que, aunque no está todo y la hemos ido creciendo, sí ayuda mucho. El tema de la reconciliación medicamentosa es un tema pendiente y yo creo que para este tipo de cosas sí debería ayudarnos mucho la inteligencia artificial. Eso no va a cambiar tanto. ¿Usted se acuerda que uno sacaba el Sanford? ¿Qué sirve, qué no sirve? ¿Cómo lo pongo? No es tan fácil porque son miles de medicamentos. Entonces creo que cuando ustedes me invitan a un tema de estos, yo casi que voy mirando y nosotros podemos ayudar en muchos puntos, en educación, en evaluación, en UPC, en MIPRES. Y aquí estaba la abogada de frente y me miraba y me hacía así, me miraba, me alzaba las cejas. Estamos metidos en todos los puntos. Entonces seguimos mirando cómo damos más herramientas para todos. Estamos tratando de hacer un trabajo nuevo con la Asociación de QFs Hospitalarios, que también es otro tema que hay que mirar. Por ahora lo invito a que miren Medicamentos a un clic, a los que no lo conozcan, que es una herramienta hecha sin conflictos de interés, que creo que es importante. Y eso es un tema que es válido. Todo el mundo tiene intereses, pero hay que manejarlos adecuadamente, los conflictos. Mi doctora Dora Bernal, qué gusto tenerla acá. Gracias, doctor Julio, muchas gracias a todos, senadora Norma Adriana, doctores. Aquí me toca quitarme la camiseta de médica especialista en medicina familiar y me voy a poner la camiseta de pasada presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Yo celebro mucho este tipo de actividades. Este tipo de foros que claro, cada año esperamos que sean más y más entendidos por nuestros compañeros de las sociedades científicas para que asistan y para que participen. Hemos hablado de economía de la salud y solamente quiero hacer un comentario respecto a lo importante que es el talento humano en salud y todo lo que nosotros como talento humano en salud representamos para un sistema de salud, en el entendido que todavía nos están pagando con un manual tarifario antiguo, injusto, indigno, es decir, no favorece la dignificación del talento humano en salud y ese pedacito creo que no está entrando en las cuentas.
Ese pedacito lo estamos trabajando y lo estamos luchando desde sociedades científicas desde hace 4 años, con una intensidad que nos ha permitido el ministerio, porque ese es un área de alto conflicto, de alta preocupación para ellos también. Aquí tengo que decir públicamente que la doctora Norma Horta nos ha ayudado todo el tiempo. Ella nos ha impulsado, pero además nos ha representado en la Comisión Séptima, y de ella hemos recibido mucha ayuda y esperamos seguirla recibiendo ahora que empezamos este nuevo ciclo de discusiones del proyecto de ley, porque nosotros desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, de la cual todavía hago parte aunque soy pasada presidente, seguimos en la tarea de luchar porque el talento humano en salud tenga un trato digno, tenga un trato justo, no solamente desde el punto de vista de la remuneración, sino también de las condiciones de trabajo. Necesitamos un talento humano en salud saludable, y me parece terrible esto que encontraron hoy ustedes allí con los exámenes de laboratorio. Hay que trabajar fuerte en eso también, pero necesitamos poder trabajar con dignidad para poder ofrecer lo mejor de nosotros a todos nuestros usuarios, a la población colombiana. Gracias, doctor Julio. El aumento es la diferencia, es la diferencia de sueldos y de remuneración por regiones. Por regiones. Y hay una diferencia ostensible. Total. Listo, doctora, muy conciso. Tenemos Muy conciso. dos últimas preguntas. Bueno, lo primero, llevamos desde la 1164, llevamos hablando de talento humano en salud, digamos que en estos últimos años, en esta última década. Quiero contarles que por segunda vez he radicado un proyecto de ley que dignifica la situación laboral del talento humano en salud, como todas las leyes de talento humano, con aciertos y con desaciertos, porque no es fácil ponerlos de acuerdo. Pero lo significativo del proceso anterior, que está en manos de sociedades científicas, es la respuesta que me dio el gobierno cuando el segundo proyecto de ley finalmente se hundió. Y es que esa dignificación que pretendíamos, esa Colombia distante y profunda también, donde teníamos un enfoque diferencial, la posibilidad de lograr que los profesionales de la salud tuviesen capacitaciones permanentes, esa posibilidad, a excepción de los especialistas y los subespecialistas, de estar vinculados con todas las garantías laborales a cualquiera de las entidades prestadoras de servicio del Estado, tenía un valor de 5 a 7 billones de pesos. Allí murió mi proyecto. Entonces ahora, cuando en la reforma sacaron unos cortos artículos que tenían que ver con el talento humano en salud para reglamentarlos después, pero que la narrativa de esa propuesta era como emocionante, al fin lo vamos a lograr, pero cuando te vas al articulado de la reforma que se hundió, no decía nada, no tenía nada de fondo, nos iban a condicionar a una reglamentación que no es fácil materializar, porque como lo dijo el doctor de Bucaramanga, no hay presupuesto. No hay presupuesto para vincular a todo este equipo de trabajo a la planta de personal de los hospitales, ni departamentales, ni distritales, ni municipales. Díganle a un director de un hospital que tiene que vincular todo este recurso humano, o mejor por aquí, digámosle, aprobada la ley, vincule anualmente cerca de 100 personas a la planta de personal, y usted me va a contestar. Ah, no, porque usted es CPS, sí. Sí, es una cosa que hoy no se puede, no hay la capacidad, no están los recursos. Entonces se está trabajando, se está conversando con las sociedades, se está conversando con los diferentes sectores, se está conversando con los sindicatos quieren que la gente esté vinculada a la planta de personal de las instituciones prestadoras de salud, pero no hay recursos.
no hay recursos. Entonces, de la narrativa a la materialización, de la promesa a la materialización, el camino es largo, muy largo, y todos han visto a través de los noticieros la situación presupuestal del país hoy y para el año entrante. Esa es nuestra verdad. Por favor, y termina la doctora Marta Sarmiento. Bueno, lastimosamente se fueron dos panelistas. Soy médico internista, soy el doctor Cantillo, tengo más de 15 años trabajando con el régimen subsidiado, y por eso algo muy importante que quiero tocarles acá es esto. Ustedes han hablado del conflicto de intereses entre la industria y los médicos, y es algo totalmente de acuerdo. Pero hay un tema, y es el conflicto de intereses entre la contratación de la EPS y muchos tipos que se han empezado a aplicar, como el famoso PGP. Cuando utilizamos ese tipo de contrataciones, perdemos nosotros los médicos la autonomía de poder prescribir, y nosotros automáticamente vemos los pacientes. Trabajo con una domiciliaria y pacientes con cáncer que tienen la posibilidad a acceso para una mejor calidad de vida, no lo reciben, porque la IPS tiene un PGP que no le permite tener un acceso. Entonces, cuando hablemos de reforma de salud, no solamente hablemos desde el punto de vista del talento humano, sí, pero es que se nos olvida a veces por lo que estamos aquí, y son los pacientes. Y a veces hacemos una contratación, y es muy importante de todo punto de vista del costo, y es muy válido, porque es cierto, sabemos que el dinero es finito y sabemos que tenemos, pero este tipo de contrataciones tenemos que empezar a regularlas, porque si no, lastimosamente vamos a ir perdiendo nuestra autonomía. El protocolo, doctora, fabuloso, pero no es la Biblia, es una guía, es un soporte, pero no todos los pacientes encajan en la misma línea, y creo que todos nosotros hemos tenido nuestros pacientes que están por fuera. Lo importante aquí es, y de pronto lo que quería atraer a colación, es que también es importante que tengamos una regulación en este tipo de contrataciones para poder nosotros también mantener nuestra autonomía, que el sistema pueda ser sostenible, pero siempre pensando en el paciente. Muchas gracias. Doctor Yair, muy breve, por favor. Muy corto, Doc. El PGP normalmente se debe hacer unas proyecciones, y si esas proyecciones no se hacen, es lo que pasa con lo que usted nos dice. Entonces nosotros tenemos que, ese prestador debe hacer muy bien sus proyecciones, cuánto es el gasto en salud de esa población, pero eso es muy difícil de determinar. Entonces eso es muy riesgoso, este tipo de contratación. Desde Mutual Ser estamos haciendo un manejo integral, una integralidad de todos los servicios, desde la primera línea hasta los servicios más complejos que se puedan brindar. No es fácil porque la gran población o la gran red no tiene esa integralidad, pero estamos trabajando para eso. Entonces el PGP uno tiene que ir con mucho cuidado, porque muchas veces no alcanza para lo que se quieren con esa población. Gracias. Doctora Marta, muy breve, por favor. Agradezco esos espacios, y son varias inquietudes. Uno, ¿cómo calculan la UPC del Sano en un país donde hay municipios donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado, donde todavía el dengue nos da para sopa y seco? Esa es una observación. La otra es dos escenarios laborales. Uno, el médico general que hace promoción y prevención en consultas de 5 minutos. Le exigen que vea determinado número de pacientes en tanto tiempo, calidad de atención, prevención. Y les planteo otro escenario, el mercado laboral del internista. Hace una semana en una clínica en Villavicencio querían un internista para que pasara revista de urgencias, de cuidado intensivo, del piso, de interconsultas. No tenía tiempo de ir al baño, no tenía tiempo de ir a almorzar, perdónenme. Y la otra inquietud, yo le decía a mis compañeros de Villavicencio que el venir a hacer el esfuerzo a venir a estas capacitaciones debería haber algún tipo de compensación. Entonces yo le decía al secretario de Salud de Villavicencio cuando el COVID, porque el COVID no sirvió para mejorar el mercado laboral de los médicos, hombre, denle a los médicos un día de descanso por el esfuerzo del COVID, o denle un día de salario. Letra muerta. Muchas gracias.
Miren, yo he estado en muchas conferencias en el último año y efectivamente uno ve llenos otros auditorios. Claro, estaban hablando los temas de las especialidades y de las subespecialidades con expositores de mucha trayectoria y de mucho conocimiento y experticia. Pero como lo dijo el doctor Javier, lo que necesitamos no importa si son 10, 20, 30 o 40. Lo importante es que esos 10 saben que hoy en el Congreso, en una agenda del Congreso, están las reformas más importantes de este país y en una de ellas es la reforma a la salud. Y eso ya logramos que 10 personas más hablen del tema, que 20 personas más, y no seamos nosotras solas hablando y hablando y hablando y trinando. Y yo trino y digo, ¿cuánta gente ha visto el trino? Y me dicen 70, vuelvan a trinar. Doctora, van 75, vuélvanlo a hacer. A ver cuánta gente se concientiza de lo que está sucediendo. Y ya hoy ganamos porque la gente que está aquí va a salir a multiplicar. Pero yo no podía irme sin algo que dijo la doctora Dora Patricia y generarles una alerta. La doctora Dora Patricia empezó diciendo, continuamos con el mismo manual tarifario del ISS. Y yo allí les quiero hacer un alto. Salió en redes un manual tarifario que generó todas las alertas del mundo y rápidamente el manual se retira. Yo no soy médica, bueno, yo vivo de otra cosa, yo vivo de los votos, de recorrer el país, de estudiar, de trabajar mucho por las comunidades, pero ese es su trabajo, esos son sus ingresos. Los primeros días que salió ese manual, hubo una avalancha de reuniones, pero como todo, ya no hay reuniones del manual. Fueron más o menos 2 semanas de reuniones respecto a ese manual. Bueno, alguien debe estar trabajando en ese manual. Ese manual no salió porque sí, y yo creo que todos ustedes deben estar muy en alerta con lo que está sucediendo frente al manual tarifario, que yo también coincido que se debe actualizar, pero creo que el que se filtró no es el manual que merece el personal de la salud de este país. ¿Queremos mejorar o deteriorar o queremos la fuga de nuestro talento humano en salud para otros países? Nuestras enfermeras jefes están en Costa Rica y están en Alemania, y ya también España las está tomando, y también nuestros especialistas. Entonces, todos debemos trabajar porque ese manual tarifario sea justo para los profesionales de la salud en Colombia. Mil gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos los expositores y esperamos en 2 años nuevamente vernos acá para poder dirimir este tipo de situaciones a nivel nacional. Muchas gracias.